Momento de análisis como cada lunes 4 de diciembre. Ya está con nosotros Claudio Alvarado. ¿Cómo le va, Claudio Alvarado? Muy buenos días. Hola, Claudio, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad del IES. Y hoy se nos suma. Hoy invitado con nosotros Marco Moreno, analista político académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por sumarte con nosotros. ¿Está muteado por ahí? Porque creo que sí estaba Marco Moreno. Ahí sí. Ya se debe estar conectado. Hola, buen día. Buenos días. Hola, Marco, ¿cómo estás? Sí. Oye, son varios los Muy temas bien. que queremos abordar con ustedes, Marco y Claudio. Queremos hablar de seguridad, podríamos partir con el ministro Montes. ¿Qué tan complicado queda luego del allanamiento y lo último que ha ocurrido y qué tanto puede enredar eso al gobierno? Claudio y luego Marco. A mí me parece que hay que poner en perspectiva la situación del ministro Montes con independencia de que uno tenga una opinión positiva de lo que fue su trayectoria anterior. Y poniéndolo en perspectiva en esa línea, a mí me parece que cualquier observador más o menos crítico del gobierno advierte rápidamente que en un gobierno anterior al del presidente Boric, un ministro con los problemas que ha tenido en su cartera habría salido hace bastante tiempo. O sea, a mí me sorprende. Creo que es un tema a conversar independiente, digamos, lo tiro así como al pasar, como se dice coloquialmente. ¿Por qué con este gobierno hay ministerios en los cuales una vez que ocurren los problemas, experimentan las dificultades que han tenido, hay tanta benevolencia? El ministro Elizalde ayer dijo, él es un tipo honesto, decía. Chuta, pero de buenas intenciones está lleno el camino, sabemos dónde, digamos. O sea, a mí me sorprende. ¿Tú dudas de eso, Claudio Alvarado? No, de hecho, por eso comentaba diciendo que con independencia de que uno tenga una opinión positiva de su trayectoria anterior, ¿qué hubiera pasado con un ministro de Vivienda del expresidente Piñera? ¿Hace cuántos meses habría salido? Y esto partió desde el comienzo, o sea, ¿cuánto duró Isquiasiche? A mí me sorprende, yo no sé cuánto tiene que ver con la falta de personal de los cuadros Frente Amplio, cuánto tiene que ver con que, como estamos en crisis, por decirlo así, nos acostumbramos a estas cosas, pero la situación es impresentable hace rato. Y en cualquier otro gobierno se hubiera pedido responsabilidad política, incluso por los propios partidos oficialistas. Ahí me parece bien sorprendente, la verdad. Marco Moreno, ¿cómo lo ves tú? Sí, lo que pasa es que hay un elemento que no logra cuadrar porque la oposición representada en el Parlamento no ha tenido este juicio crítico público respecto de Montes, no han sido muy cautelosos. La bancada de senadores, incluso Renovación Nacional y de la UDI, no ha tomado la posición que Claudio está planteando con dureza, que en otros gobiernos sí la oposición la ha tomado. Entonces, ¿por qué no ha caído Montes? Bueno, porque no ha habido una presión ni de la fila gobernista, que es evidente que no la va a haber, pero tampoco, seamos claros, la vida de la oposición. No obstante, haber un juicio crítico ya instalado en la ciudadanía respecto de el caso Fundaciones, Convenio y el rol del Ministerio de Vivienda. Es decir, eso no va a cambiar, el juicio negativo ya está instalado. Pero la pregunta, ¿por qué el ministro Montes no cae? Bueno, porque la oposición no ha presionado, tal como lo dicen en los medios, en los diarios oficialmente. Marco, eso no se ha visto. Es cierto, lo decíamos también hoy día, que la UDI de hecho acaba de decir que ellos no están para nada convencidos. Entonces, de la acusación constitucional al menos, por esa vía. Sí, dice que ojalá renuncie, pero claro, que no acusación constitucional. Pero bueno, si esa es la lógica, ¿qué pasa con Miguel Crispi? Que es una persona muy cercana al presidente de la República, que ha tenido que ir al Congreso a entregar su versión. Eso también no estuvo exento de líos, ¿no? Pero, digo, también se defiende la figura del asesor más directo del presidente de la República, que, claro, no está a cargo de vivienda, pero también sí tuvo un rol cuando fue su secretario de Desarrollo Regional. Ahí es lo que también dice, bueno, ¿qué pasa aquí con la figura de Crispi, no? Y creo que se formula, el cuadro permite formular una pregunta análoga, en qué otro gobierno un jefe del segundo piso habría durado tanto tiempo con este tipo de problemas, estando además él involucrado, al menos indirectamente. Y me parece que esa es una pregunta que le debería interesar no solamente al que mira esto desde una perspectiva opositora al gobierno, sino sobre todo al que observa el escenario actual desde una mirada, digámoslo así, de izquierda o centro-izquierda. Si tú quieres que al gobierno le vaya bien, tener a un personal tan cercano al presidente, en este caso como Miguel Crispi, así de cuestionado, solo perjudica al gobierno. De hecho,
lo que yo pensaría si fuera oficialista, no es mi caso, pero si fuera oficialista, es que al gobierno lo que le conviene es sacar cuanto antes a cualquier persona directamente o simbólicamente vinculada al caso de convenios para hacer borrón y cuenta nueva, dar vuelta a la página. Pero insisto, yo no sé cuánto juega acá la falta de personal, cuánto juega una especie de lealtades malentendida, porque quizá el primer interesado en despejar esto del punto de vista del futuro de la moneda debiera ser el propio Miguel Crispi. Igual esto se empalma, no sé cómo lo ves, Marco Moreno, con que ayer la encuesta Cadem mostraba una aprobación del presidente Boric que subió 3 puntos, a un 33%. Entonces, a veces da la sensación de que las percepciones de la gran política están como desacopladas de la percepción. Digo, en la Pulso bajó 4 puntos. En la Pulso bajó, en la Cadem subió. Pero llama la atención que el presidente no ha tenido un costo tan grande con el caso convenios, que finalmente es un caso que afecta a su generación, a la generación política más nueva que llegó al gobierno. ¿Cómo lo ves, Marco? Sí, efectivamente, en la última entrega de la CADEM está este elemento respecto de la aprobación del presidente, que es mayor a la de su gabinete. Eso, el gabinete está más mal evaluado que el presidente, lo que nos lleva a colegir, ¿no es cierto?, de que el problema con Crispi, el problema con Montes, tiene que ver con una cuestión estructural en el gobierno, que es el déficit de capacidad de gestión, ¿no? De gestión política, pero también de gestión de gobierno. Probablemente... yo soy de los que piensa que después del plebiscito el presidente tiene una ventana de oportunidad, independientemente del resultado del plebiscito, para hacer un cambio en su equipo de gobierno que apunte en esta dirección, ¿no? En la dirección de cómo le imprime una mayor capacidad de gestión para los últimos 2 años, 3 meses que le quedan de gobierno. 2 años, 3 meses de gobierno cruzado por un ciclo electoral, porque el próximo año tenemos elecciones de alcalde, concejal y gobernador, y el 25 tenemos parlamentario y presidencial. Por lo tanto, el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo en mejorar la gestión. Los ciudadanos van a evaluar al gobierno por eso, no lo van a evaluar por el programa de gobierno, porque el programa ya quedó, ¿no es cierto?, fuera de circulación después del plebiscito del 2022. Por lo tanto, el gobierno va a tener que centrarse en una cuestión que es clave y que es la que a los ciudadanos les importa, resultado. Resultado es la palabra que encumbra aún de un gobierno, y por eso que yo creo que el caso de Crispi, el caso de Montes, probablemente van a tener si es que se produce un cambio, un ajuste en su gabinete, va a tener una salida probablemente más institucional después del plebiscito, si es que el presidente entiende que debe hacer un ajuste a su gabinete. Independientemente de la favor o de la en contra, Claudio Alvarado, sí. ¿El presidente tendría que hacer un ajuste de gabinete? O sea, como dice Marco... Es rumor creciente eso, de un ajuste de gabinete después del 18. Claro, porque sabemos que tiene problemas en varias carteras, problemas de gestión política o de gestión en el sentido más elemental del término. Y como dice Marco, se le abre una oportunidad. Al ser un hilo político relevante, que de algún modo cierra un ciclo, aunque sea en el corto plazo, se le abre dicha oportunidad para poder tomar decisiones, hacer algún tipo de cambio de foco, aunque sea simbólico. Ahora yo me quedaría con la pregunta, un segundo, con la pregunta que decía Gerardo, ¿cierto? ¿Qué pasa con este tercio del gobierno? Y ahí yo creo que hay otra lectura que tiene que ver con algo que Marco ha comentado en otros paneles que nos ha tocado estar juntos, ¿cierto? Y que dice relación con esta llamada denominada polarización afectiva que caracterizaría el momento político actual. Y claro, quizás lo que ha hecho el gobierno es pensar simplemente en cuidar su tercio. Y hay muchas señales que apuntan en esa línea. La más reciente es la condonación del CAE, que no tiene ningún sentido ni de justicia, dicho tal como se formula y en contraste con otras prioridades ciudadanas, ni de justicia, ni de costo alternativo económico, pero sí le sirve para seguir cuidando un bolsón de votante, más bien de élite, o que proviene de la élite en sentido amplio, no económica, digo universitaria, y que tiene que ver mucho con las cosas que proyecta en sus tweets el presidente, digo, con la simbología propia de este gobierno. Y si ese es el caso... a mí me parece una apuesta súper cortoplacista y que carece de digámoslo así, de alto vuelo, de alta política, pero que al presidente semana a semana en las encuestas, así como algunos ponemos los énfasis en los 2 tercios que son muy críticos de él quizás se conforma con ese tercio, con ser un gobierno de minoría, pero de una minoría más firme que los gobiernos previos. Infórmate primero y mejor. Primera Pauta, en la 100.5. Ya estamos de vuelta aquí en Primera Pauta con nuestros panelistas, porque no podemos partir la semana evidentemente sin hacer análisis de cómo se presenta esta semana, cómo viene por delante. Marco Moreno, analista político, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Ahora sí,
A ver, todo no se puede hablar de resultados de las encuestas, por más que en Twitter es que estamos en el delirio. Yo decía esto como, ¿se acuerdan ustedes cuando no había ley de divorcio, pero la gente, todo el mundo se divorciaba y Claro. iba y decía que se habían equivocado de Nulidad. Había un Pepe nulidad. Out ayer lo llevó al extremo, sí. diciendo que algo así como cuento solo a mis seguidores estos resultados Yo no sé si confidenciales. eso se puede, en Está realidad, border. pero mi pregunta es así como van las cosas y tenemos plebiscito en 2 semanas más. ¿Cuánto se ha presidencializado este proceso que es constitucional, que es sobre un texto, que no tiene nada que ver, al parecer, con el texto de una nueva constitución? Pero pareciera que de alguna manera sí. También muchos dicen aquí está en juego también la candidatura de José Antonio Kast, hoy Belén Matei subió, bajó, como no sé cómo lo ves, Marco, que está más, te tenemos más lejito. Sí, yo coincido contigo, Claudia, en el sentido de que este plebiscito no se ha tratado tanto del texto, ¿no? Hemos discutido menos del texto y más de la definición política que hay de fondo, ¿no? Esta idea de que el texto fue redactado mayoritariamente por el Partido Republicano, con sus ideas, con una suerte de programa de gobierno que fue instalado en la Constitución, es sobre lo que ha girado la conversación, más que sobre el texto. Si en el proceso anterior, ¿no? Donde había más información, había más interés, discutimos sobre lo que decía el texto, ¿no? En esta oportunidad eso ha estado bien de lado, ¿no? Y la discusión ha estado más bien centrada en esta otra línea. ¿Por qué? Bueno, creo que también porque el propio José Antonio Kast movió a las derechas, ¿no es cierto?, detrás de la favor, un poco sin discutir, sin haber hecho el esfuerzo por haber intentado llegar a mayores niveles de consenso, ¿no? Y por lo tanto, el plebiscito del domingo 17 también se va a tratar de un plebiscito sobre José Antonio Kast. Si en septiembre del 22, pero es que si en septiembre del 22 se trató de un plebiscito sobre Boric, ¿no? Sobre su gobierno, creo que ahora el gobierno como ha tomado distancia, ¿no? Sabiendo eso, y evitando que esto sea una evaluación sobre su gestión, creo que también lo que vamos a saber el domingo, vamos a poder leer en segundas lecturas, ¿no? Es respecto de qué es lo que pasa con la oposición, especialmente con la derecha y con el liderazgo de José Antonio Kast, que se la ha jugado completamente, va a recorrer la región metropolitana, entiendo, esta última semana, ¿no? Y por lo tanto creo que también en el fondo aquí lo que vamos a evaluar es la capacidad de liderazgo, de articular, de ordenar, de un liderazgo como el de José Antonio Kast en ese sector político. Claudio Alvarado. A ver, yo lo he dicho en otros programas, yo tengo un juicio un poco distinto de lo que en general predomina en estos análisis respecto al texto. Yo creo que el texto tiene una mayor potencialidad de transversalidad de la que genera o de la que se transmite en el ruido de estos días. Y el ejemplo que he puesto en otras ocasiones para ilustrar eso es que si uno revisa las condiciones que el año pasado le fijó el expresidente Lago a un eventual nuevo proceso, una vez que él comunicó su abstención, uno se da cuenta que las cosas que él pedía fueron cumplir algo así como 2/3, digamos. O sea, este es un texto en el cual las derechas imprimieron su mayoría en el texto, pero que contiene y recoge varias banderas históricas de la centroizquierda. Ahora, dicho eso, y sabiendo que es un debate más largo, yo sí coincido en relación con que el contexto de este plebiscito está hablando poco justamente de la propuesta, de sus contenidos, tiene más bien que ver con las distintas apuestas narrativas que han dibujado los comandos, y ahí probablemente donde más se va a jugar en estas últimas 2 semanas es quién hace más creíble el cierre del proceso, que es algo que ambos comandos Es una buena pregunta han intentado subrayar, ¿cierto? La opción a favor diciendo que, bueno, si se aprueba hay una constitución nacida en democracia, esto definitivamente se acaba porque la agenda del reemplazo de la constitución pierde toda plausibilidad, etcétera. Y la opción en contra, intentando hacer diversos compromisos respecto a que no van a intentar, las fuerzas de izquierda en particular, ¿cierto?, abrir un nuevo proceso constituyente. Yo creo que ese esfuerzo que ha hecho el Comando del En Contra ha tenido luces y sombras desde su agenda, digámoslo así. Probablemente algo importante para ese mundo fue que los partidos oficialistas firmaran una carta comprometiéndose, no debe haber sido fácil, pero claro, esa misma carta hablaba de que hoy no están las condiciones para un nuevo proceso. Ese hoy seguramente fue una exigencia o del Partido Comunista o del Frente Amplio para dejarlo abierto al futuro. Y lo otro que ha complicado ese intento de compromiso de la opción en contra, me parece, es que algunos dirigentes políticos del oficialismo han tenido apuestas alternativas. Pienso, por ejemplo, el diputado Tomás Lago Marcino, diputado radical, que, digamos, no pertenece al ala más de izquierda del oficialismo, y que en un programa de televisión propuso plebiscitar el anteproyecto de los expertos en la próxima elección presidencial. A mí me parece que la opción en contra
tiene a su favor las encuestas todavía y tiene a su favor el cansancio, digamos, el agotamiento con lo constitucional, pero probablemente esas declaraciones de los propios dirigentes oficialistas le dificultan hacer completamente creíble la narrativa de que aquí se acaba definitivamente. También quizás, no sé cómo lo ven, pero también hay una fragilidad para el a favor, porque finalmente en el mundo de la derecha has tenido grupos descolgados que han estado en contra del texto, entonces probablemente también ahí esa fisura que se da en el mundo de la derecha y especialmente en republicanos puede significar también un costo, no sé, Marco. Buen punto que menciona ahí, Sí. Claudia. Marco, ¿cómo ves eso, lo que ha ocurrido en republicanos? ¿Puede tener un impacto para la campaña o para José Antonio Kast en un futuro? Lo que se escindieron del partido. Sí, yo creo que fíjate que puede ser un factor importante porque estamos en medio de una democracia ocular, ¿no? En donde la gente se hace una visión a partir de lo que ve, de las cosas que ve, las pantallas, ¿no es cierto? En fin. Y de alguna manera este desmembramiento de un grupo, ¿no? Cuyo rostro más importante es el senador Rojo Edwards, pero que también la gente por asociación piensa que Teresa Marinovich de la Carrera y otros más también están en eso. No sé si ellos estarán detrás de ese movimiento, pero va quedando la sensación de que eso que era monolítico, que era ordenado, que era disciplinado del Partido Republicano está sufriendo este efecto del proceso constituyente de desgaste, ¿no es cierto?, producto del haber impulsado una opción en favor, en este caso, que de alguna manera los distancia de una idea que ellos mismos tenían cuando partió todo esto, que era mantener el actual texto constitucional. Entonces, de alguna manera, creo que en términos de imagen, en un momento en que estamos a 13 días de elección, no 10 días de que termine la franja, y por lo tanto queda poco tiempo para revertir esa diferencia que los estudios de opinión que conocimos hasta el sábado, ¿no es cierto?, mostraban a favor de una u otra opción. Recordemos que en Chile, técnicamente, y Claudio lo sabe, ¿no es cierto?, no hacemos encuestas electorales, lo que hacemos es estudios de opinión pública, porque las encuestas electorales, para que sean efectivas, las encuestas electorales para que sean efectivas deben hacerse 2 o 3 días antes del momento de la elección y tienen una metodología distinta, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos navegando hoy día un poco con la oscuridad de no saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando la gente, en donde hechos como cualquier hecho significativo en estos días son importantes para cambiar la opinión de la gente que en este caso no tiene tanto problema de cruzar de un lado a otro, que hay solamente 2 opciones, ¿no? Por lo tanto, la gente se puede mover de un lado a otro y eso es lo que de alguna manera hechos inusitados como lo que vimos con el quiebre de un sector del Partido Republicano pueden generar a un sector de la derecha que nunca estuvo de acuerdo con un nuevo texto, sino que mantener el actual a que cambien su opinión y estén por el en contra. Bien. Podría ser, ¿no es cierto?, un factor que influyera. Claudio. Sí, es interesante lo que dice Marco, porque es verdad que en estricto rigor no se trata de encuestas electorales y eso se vuelve especialmente relevante en un contexto tan incierto como el que estamos viviendo. Hay muchos analistas que han sugerido, yo también coincido con esta opinión, que esta elección, este plebiscito se parece más al 7 de mayo, a la elección de los consejeros, que al plebiscito del año pasado. Es decir, se da un cuadro de desinterés con lo constitucional, de agotamiento con el tema, y eso vuelve aún más impredecible el resultado. Y eso probablemente también tiene que ver con que conocemos encuestas que dan o que ofrecen guarismos tan distintos, ¿cierto? Y probablemente una de las esperanzas del mundo que está jugado por la favor es que efectivamente las encuestas no estén captando bien el voto, las preferencias de los votantes obligados o que haya algo así como un voto oculto, pero es verdad que ya vamos a estar cada vez más a ciegas considerando la veda de las encuestas y que además esas mismas encuestas que conocemos no son en estricto rigor encuestas electorales. Sobre Rojo Edwards, simplemente al pasar, yo creo que el fenómeno es interesante por un elemento adicional a los que se han comentado y que consiste en lo siguiente. A mí me parece que hay un mundo, digámoslo así, de la izquierda o de la centroizquierda que nunca se tomó demasiado en serio que el Partido Republicano le parezca peor o mejor a uno en sus planteamientos. No era lo más a la derecha que podía existir en Chile. Ricardo Brodsky, yo le citaba en otra ocasión, Ricardo Brodsky, el exdirector del Museo de la Memoria, lo dijo para la segunda vuelta. Cuando él anunció que votaba por Gabriel Boric, dijo, pero ojo, José Antonio Kast no es un fascista, José Antonio Kast no es un ultralibertario, no eran las palabras exactas, pero sí la frase exacta de Brodsky fue, es un político conservador pragmático que está dentro del sistema, con el que uno tendrá diferencias, pero funciona en el marco institucional. Y claro, lo que empieza a despuntar ahora es un mundo desconocido, digamos. No sabemos
exactamente qué es lo que buscan Rojo Edward, Vanessa Kaiser, Tere Marinuch, pero es algo más allá, más a la derecha. Sí. Y claro, uno no sabe qué futuro tiene eso, puede ser un volador de luces o no, pero si uno mira lo que pasó en Argentina, sugiere que, bueno, estas cosas a veces terminan donde uno menos lo espera. Oye, el tema de la seguridad, que también dicen que tiene harto que decir en este mismo plebiscito, Marco. ¿Qué te ha parecido como tema país? Y la dificultad que puede presentar para el gobierno, no sé si de credibilidad, porque no estaba en su agenda inicialmente, porque no era el tema más fuerte inicialmente, o porque históricamente a nivel mundial se asocia a las derechas el tema de seguridad, así como los derechos sociales se asocian a la izquierda. ¿Cómo has visto este momento donde se han tomado medidas en La Reina? Vienen anuncios en la Florida hoy o mañana, y tenemos un gobernador que no es de derecha precisamente en la región metropolitana que pide estado de excepción, dada la situación que estamos enfrentando. Claro, y pensando también, Gerardo, que la región metropolitana es donde está el mayor bastión electoral, ¿no es cierto?, en términos de voto, los grandes centros urbanos, donde está el mayor bastión electoral también de los sectores más bien cercanos al oficialismo, ¿no?, que son el votante urbano, el votante joven, ¿no?, en donde medidas de este tipo pueden generar un fuerte impacto, y coincido con Claudio, que por eso que estamos en un plebiscito con incertidumbre, ¿no? Porque no todas las variables se están comportando como uno esperaría. Si ocurriera esto, ¿no es cierto?, que se decretara una medida, Claudio, el experto en derecho, pero no sé si constitucionalmente, ¿no es cierto?, los gobernadores, los alcaldes, entiendo que no, pueden determinar una medida de estas características. Evidentemente eso podría provocar un efecto muy importante respecto al resultado del plebiscito, ¿no? A pocos días de la elección son este tipo de cuestiones las que pueden cambiar, ¿no es cierto? Una situación pasó en una elección en España, ¿se acuerdan cuando hubo un atentado en Atocha, ¿no?, que dio vuelta el resultado de la elección? Bueno, situaciones como esta, en donde el tema de la inseguridad, que le preocupa demasiado a la gente, ¿no?, puedan tener un movimiento muy importante, un cambio, ¿no?, en esa variable, puede efectivamente, yo creo, incidir en el resultado del día domingo 17. Pero por lo tanto, lo que ocurra... Una consulta ahí, Marco, Claudio. El gobernador Claudio Rego es un hombre que representa al mundo de la centro izquierda, ¿no? Nunca ha habitado en otro espacio que no sea la democracia cristiana, o sea, va a por votar ahí, en contra. ¿no? Y votó a prueba el año pasado. Y votó a ahora va a votar en entonces, contra. y lo que quiero decir es que se terminan neteando finalmente estas cosas, porque claro, el alcalde de La Reina es de derecha, si el alcalde Carter de la Florida también lo hace de derecha, entonces si son de distintos sectores los que empiezan a tomar estas medidas, a lo mejor se netea y nadie gana, quizás. Lo que pasa es que es probable que lo que está ocurriendo con las autoridades regionales y municipales, digamos, gobernadores y alcaldes, es que como tienen en general un mayor contacto con la ciudadanía en el terreno, como el territorio, como se ha vuelto lugar común como decir. se dice. Claro, como se dice hoy. Ellos captan que hay un anhelo, una angustia por la seguridad, una consiguiente pulsión por el orden mucho mayor de lo que captan los liderazgos parlamentarios y gubernamentales. Y entonces yo creo que lo que ellos empiezan a hacer es presionar al sistema. Ojo que esto lo hemos visto en el pasado. ¿Recuerdan ustedes que luego de la crisis de octubre y noviembre del 2019, los primeros que empezaron a hablar de un plebiscito fueron los alcaldes? Toda la razón. Ellos presionaron de un modo que terminó siendo bastante análogo a lo que después se constitucionalizó vía plebiscito de entrada, digamos. Digamos, donde triunfó el apruebo de entrada del 2020. Entonces, efectivamente, estas autoridades no cuentan con las facultades legales para hacer todo lo que a veces sugieren, pero sí tienen capacidad de presión al sistema. Y ojo que esto conecta en parte con el tema anterior, con lo que puede surgir a la derecha de republicano. La última encuesta CEP traía números bien brutales que además son coincidentes con otros estudios respecto de hasta qué punto está dispuesta a llegar la ciudadanía con tal de tener orden. Había una pregunta, no recuerdo la frase exacta, pero era algo así como que un 25% de la ciudadanía estaba dispuesta a contar con un liderazgo fuerte y que cierre el Congreso. O sea, es el tipo de cosas la criteria también iba para esa misma línea, que la gente estaba dispuesta a perder libertades personales con tal que aumentara en seguridad. Incluso hay un 25% que Bukele le parece un gran liderazgo. Y en Pulso Ciudadano venía algo parecido. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en un cuadro que realmente es un cóctel explosivo y que hoy día el plebiscito a la vuelta de la esquina como que nos hace perder de vista que tenemos. Es un cóctel literalmente explosivo. Tenemos crisis de seguridad, crisis económica y la ciudadanía
anhelando ciertos liderazgos o actitudes de los liderazgos que son muy disruptivas y que cuando se empiezan a instalar en el sistema político, la verdad es que pueden terminar para cualquier lado. Yo creo que ese es probablemente el principal desafío post-plebiscito. Cómo la política institucional gana credibilidad en un contexto en que va a haber una demanda por liderazgos de ese tipo. Marco Moreno. Sí, yo agregaría lo que decía Claudio y ustedes, que en 10 meses más, además, estas mismas autoridades tienen que someterse a las urnas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor vitrina para mostrarse hoy día, ¿no es cierto?, proactivo en el tema, con iniciativa, porque hay primarias, además, en muchos de estos sectores en abril o mayo del próximo año, ¿no? Estamos a la vuelta de esas primarias, 5 o 6 meses más. Por lo tanto, evidentemente se está, como lo decías tú, Claudia, al principio, se está politizando también esta elección más allá del propio resultado del plebiscito, ¿no? Entonces, hay de alguna manera esta definición política en la derecha, pero también en el oficialismo, en donde comienzan ya algunas cartas a intentar, ¿no es cierto?, clavar sus banderas, mostrarse como que son personas que están con un liderazgo asegurado, porque en 10 meses más, en octubre del próximo año, tenemos elecciones precisamente de gobernadores, alcaldes, concejales, ¿no es cierto?, que son fundamentales para la elección del 25 también. Ahora, si esto fuera una mesa, digamos, con mazos de cartas, las cartas hoy día presidenciales las tiene la derecha. En la centro izquierda, a la izquierda vemos, sí, dos candidatas, ¿no? Carolina Toá y Camila Vallejo, pero todavía no están pero a muchísimos kilómetros de distancia de figuras como Matei y José Antonio Caz. Una cosa, tenemos que ir cerrando ya, pero a propósito de los alcaldes, yo le comentaba a Gerardo que si estamos con una amenaza de populismo tan grande, pucha, ojalá que los alcaldes sean medianamente responsables, porque la verdad es que estas medidas de alerta en las comunidades yo no sé qué significa. Yo vivo en La Reina y no he visto ni siquiera pasar, o sea, no entiendo, no sé en qué... que facilita, libera más recursos, entiendo. Ya, que pero eso es importante que no pueden. hagan populismo de esto, porque la ciudadanía se cansa y deja de creer, y eso fragmenta el sistema político en general. Entonces ojalá que sean responsables en sus anuncios. O sea, yo lo he dicho en otra ocasión y yo espero equivocarme, pero yo veo que después del plebiscito, sobre todo si triunfa la opción en contra y agregando el cuadro electoral que recordaba Marco, lo que vamos a observar lamentablemente son muchas agendas de ese tipo, o sea, se va a buscar canalizar de modo desesperado, Marco, breve. el favor ciudadano. Brevísimo, Marco, para coincidir con eso. ¿Sí? Totalmente, ¿no? Con esta sensación de que el sistema está roto, además, que tiene la gente, y eso genera tanta desconfianza que buscan soluciones por fuera del sistema. Ya, Marco Moreno, un placer haber tenido con nosotros, analista político, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, siempre muy interesante. Gracias, Marco. Muy agradecido, además un gustazo tenerte en nuestro panel de lunes. Siempre, cada lunes está aquí y con sus interesantes opiniones, director ejecutivo del IES. Que esté muy bien. Como cada lunes. Muchas gracias a ustedes.